¿Deseas conocer el secreto de la transformación del carácter de Pedro? ¿Puede Dios dar esperanza a alguien duro de corazón? ¿Cómo ocurrió ese cambio en la vida de este discípulo? Acompáñanos en este importantísimo tema. Gracias por estar con nosotros. Soy el pastor Germán Parra y es placentero poder compartir en esta oportunidad. Te invito para que oremos. Gracias, querido Padre, por esta preciosa oportunidad de compartir semillas de educación y de salvación. Seas honrado y bendecido en cada una de las personas que observan este programa. De corazón te lo rogamos, en el nombre precioso de Jesús. En el llamamiento de los primeros discípulos estaba uno llamado Simón. Vemos allí como el gran maestro vio en él muchas posibilidades. Mirándole, dijo Jesús: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En Juan capítulo 1, 41 y 42 encontramos esa declaración. El verdadero objeto de la educación es restablecer esa imagen de nuestro Hacedor en nuestras vidas. La obra de la redención debe restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, hacerlo volver a la perfección con que había sido creado. Esto promoverá el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se lleve a cabo el propósito divino de su creación. Ese es el gran objeto de la educación, el objeto de la vida. La transformación de Simón significa el método educativo de Cristo que Él usa para alcanzar a las personas. La historia de ninguno de los discípulos ilustra mejor que la del cambio de Pedro el método educativo de Jesús. Pedro era temerario, agresivo, confiado de sí mismo, ágil mentalmente y pronto para actuar y vengarse. Sin embargo, era lento para perdonar y Pedro se equivocó a menudo y a menudo fue reprendido. No fueron menos reconocidas y elogiadas su lealtad afectuosa y su devoción a Cristo. Cristo, el Salvador, trató a este impetuoso discípulo con mucha paciencia y amor y se esforzó en medio de su engreimiento para enseñarle humildad, paciencia y obediencia. Nos anima a saber que Dios tiene el poder para cambiarnos. La metamorfosis, el cambio, la transformación de Pedro fue un milagro de la ternura divina. Es una vida llena de lecciones para todos los que tratan de seguir las pisadas del Maestro de los Maestros. Hay una fórmula bíblica que es importante recordar, que el poder divino más la cooperación humana nos dan la victoria. Debemos recordar que nuestros corazones son tendientes al mal y por naturaleza somos incapaces de seguir el camino correcto. Solamente podremos alcanzar metas y victorias por la gracia de Dios, combinada con el esfuerzo y la dedicación del ser humano. Estas son buenas noticias. No necesitamos retener esa tendencia pecaminosa. Podemos participar de la naturaleza divina. Las malas tendencias hereditarias y cultivadas pueden ser eliminadas del carácter y somos convertidos en el testimonio viviente de Dios para el bien. ¿Hay algún mal hábito, un temperamento no santificado, apreciado televidente, algún vicio?
una mala práctica, recuerda que Dios toma a los hombres como son, con todas sus faltas y debilidades, y los adiestra para su servicio. Sí, claro, estamos dispuestos a cooperar y a ser disciplinados e instruidos por el gran maestro artista del carácter. Veamos en la educación de Pedro el proceso maravilloso de su transformación. Pedro no se conocía a sí mismo. Con razón dice el Señor, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la pregunta que hace Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Sí, Pedro era confiado en sí mismo. También dijo el Señor a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dijo el Señor. Su respuesta rápida, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lo encontramos en Lucas capítulo 22, los versículos 31 en adelante. La razón, apreciados amigos, por la cual muchos discípulos de Cristo, profesos, seguidores, son víctimas y caen en las tentaciones graves, es que no tienen un correcto conocimiento de sí mismos. Y en esto, Pedro fue también probado, zarandeado por el enemigo. Si pudiéramos comprender nuestra real condición, nuestras propias debilidades, veríamos que hay tanto que hacer por nosotros mismos, que nos humillaríamos, le entregaríamos más prestamente nuestro corazón a esa mano poderosa de Dios. Pedro cayó porque no conocía su fragilidad y creyó que era fuerte. Si Pedro hubiera caminado humildemente con Dios y se hubiera ocultado en Cristo, si hubiera cedido su yo y buscado fervientemente la ayuda divina, si Pedro hubiera sido menos confiado en sí, si hubiera recibido la instrucción del Señor y la hubiera puesto en práctica, habría velado en oración y habría obrado su propia salvación, como dice la palabra del Señor, con temor y temblor. Sí, necesitamos examinarnos íntimamente y el Señor habría dado a Pedro esa ayuda divina y no hubiera tenido necesidad de pasar esa amarga prueba. Pedro tentó al diablo con su autosuficiencia. Una cita inspirada dice, cuán fiel era la amistad del Salvador hacia Pedro, cuán misericordiosas sus advertencias, pero las advertencias fueron despreciadas. Pedro declaró confiadamente, con arrogancia, que nunca haría aquello contra lo cual Cristo le advertía. Estoy dispuesto, Señor, a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Su autosuficiencia resultó ser su ruina. Tentó a Satanás para que lo tentara y cayó bajo las artimañas del astuto enemigo. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1098. Qué gran peligro es el orgullo. Ese era el gran enemigo de San Pedro y el enemigo de muchos de nosotros. No hay nada más peligroso para el alma que la autosuficiencia y el orgullo. El que piensa estar firme, con razón, dice el apóstol San Pablo, mire que no caiga. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual, porque la confianza propia lo fue induciendo a creer que estaba a salvo y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Qué triste, ¿verdad? Nosotros no sabemos con seguridad cómo poner nuestra confianza y cuán peligroso puede resultar cuando no estamos firmes en la roca. Estando como nos hallamos fuera del cielo, debemos sentir que no estamos seguros contra la tentación. Por esto, nunca se debe enseñar
a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvos. Es peligroso. Debemos enseñar a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aún cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Pedro era altivo, era impetuoso. Recordemos la noche que Jesús se aproximó caminando sobre el mar. Pedro, como siempre, adelantado, exclamó: si tú eres, manda que yo vaya. Y andaba sobre las aguas, dice la palabra del Señor en el capítulo 14 del libro de San Mateo. Y cuando Cristo, cerca de la traición, amonestó a sus discípulos, le había recordado: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Pedro dijo confiadamente: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. Cuando cantó el gallo, recordó las palabras de Cristo y sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento, cuando miró a Cristo, esa noble mirada, esa ternura que se mezclaban con la compasión y el amor hacia Él, Pedro salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la entrega y de la verdadera conversión, y amargamente se arrepintió de su pecado. Esa mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. Entonces desapareció la confianza propia y la altivez. Nunca más se repitieron esas antiguas declaraciones jactanciosas. Sí, ese era Pedro. Estamos haciendo el resumen de Pedro. Pedro era altivo, Pedro era orgulloso e impulsivo. Recordamos en el momento de la transfiguración. Allí apareció Elías y Moisés, y Pedro siempre tenía la palabra: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice San Mateo capítulo 17. No se podía quedar callado. En ese momento, más que en ningún otro, debió haber escuchado, pues hasta el cielo exclamó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Pedro era agresivo. Y me alegra saber que Dios tiene paciencia con nosotros. En el Getsemaní, Simón Pedro estaba armado, tenía una espada, y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. Algunos dicen que si no hubiera sido por la mano que le desvió, lo había matado. Y ese siervo se llamaba Malco, dice San Juan capítulo 18. Además, este pescador era egoísta. Reconvino al Salvador, ¿se imaginan? Diciéndole a Jesús qué tiene que hacer una persona. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir al Señor diciéndole: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, cuando Jesús estaba anunciando que tenía que ir a Jerusalén y ser muerto. Su problema, el problema de Pedrito, muy parecido al nuestro, el yo. No pones, dijo Jesús, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, egoísta, autosuficiente, Pedro era interesado, era un buscador de estatus. Un día le dijo al Señor: he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué habían dejado? Unos barcos malolientes y una red de rotas. Y lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice Mateo 19, 27. Con razón Pablo dijo:
no mirando cada uno por lo suyo propio. Pero esa es la triste naturaleza no convertida, que necesita ser educada en la escuela de Cristo. Pedro era cobarde. Le daba pena confesar a Cristo. Recordamos ante aquella criada, cuando Pedro contestó a la réplica de aquella mujer que decía, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro, muy convencido, dijo, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Estaba haciendo frío, dice la palabra del Señor, y se calentaban. Y también estaba con ellos Pedro calentándose. Qué peligroso es calentarse en manos de fuego extraño con el enemigo. Pero lo mejor de todo, querido televidente, es la transformación, porque Dios tiene una especialidad en transformar nuestro carácter y quiere seguirnos educando para la eternidad. Y en esta oportunidad, el mensaje que compartimos es un mensaje de esperanza para todos aquellos que, como yo, tan de semejantes hemos sido alumnos de ese gran Maestro paciente y amoroso Jesús, que necesitamos un embellecimiento, una transformación. Y recordemos que lo más valioso para el Señor es la hermosura del carácter. ¿Qué es lo que Dios desea? Sí, la belleza exterior es muy llamativa y es importante desearla, pero Dios desea que primero amemos y busquemos la belleza superior, la imperecedera, porque las producciones del ingenio humano no poseen belleza alguna que pueda compararse a la belleza, a la hermosura del carácter, que a la vista de Dios es lo que tiene más precio. La promesa del Señor es cierta. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Como la palabra del Señor nos dice que por los frutos los conoceréis, veamos los frutos de la transformación, de esa educación, de ese embellecimiento que el Señor obró en la vida de Pedro. En primer lugar, recordemos la modestia y el recato que llegó a aprender después de ese Pentecostés. El Señor le preguntó, ¿me amas más que a estos? Dice Juan 21:15, que ya Pedro no se adelantaba impulsivamente para contestar, sino que prudentemente responde a la pregunta, ¿me amas? Pedro, con más sensatez, con más humildad, contesta, ¿me agapas tú? Dijo el Señor, la palabra griega para preguntar el amor supremo, el amor de Dios. Y Pedro contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te estimo. Usó una palabra más prudente para expresar con recato y con prudencia el amor humano que había en Pedro hacia Jesús. El Señor tuvo paciencia con Pedro. Y ahora lo encontramos en los incidentes de la iglesia primitiva. Nos acordamos de lo que ocurrió en la puerta de la Hermosa. Allí estaba un paralítico y era una linda oportunidad para dar a conocer sus capacidades y protagonizar un acto heroico. Sin embargo, en vez de contestarle al paralítico en primera persona, declara el texto sagrado que Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3 presenta ese incidente, ¿sí? Pedro reconoce ahora que solamente en el nombre, que sobre todo nombre hay poder. También encontramos la metamorfosis, el cambio de Pedro en el liderazgo de la iglesia. Vemos el otro cuadro de la educación y de la vida de este hombre transformado.
Lo encontramos en el capítulo 1 de Hechos, donde se revela su sencillez al dirigir una importantísima convocación de la iglesia de Jerusalén. Allí vemos la participación y el liderazgo de este apóstol transformado. Y no se encuentran signos de exaltación. Su mensaje está lleno del Espíritu. Él concluye diciendo: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea que Pedro remitía y reconocía que la sabiduría y la dirección venía del Señor. También lo encontramos en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, en el sermón del Pentecostés, como un instrumento poderoso para la conversión de una gran multitud. Sí, Pedro ahora era un instrumento para conducir y el Espíritu fue su guía. ¿Y qué ocurrió? Bueno, se añadieron aquel día como 3,000 personas, declara la palabra. ¿Te gustaría ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, apreciado televidente? Recuerda que Dios no tiene problema que no pueda resolver. Sí, mis amigos, el Jesús que cambió a Pedro quiere cambiarnos a nosotros. Ese Pedro tímido y cobarde ahora es un Pedro valeroso. El que antes negaba, ahora con valor confesaba a nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra característica. Pedro lleno, dice la palabra del Señor, Pedro lleno del Espíritu, entonces podía compartir y con seguridad decir: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Palabra de Dios. Esa cita está en Hechos capítulo 4, el versículo 12. También encontramos el gozo que había en el corazón de Pedro. Después de haber sido azotado en la cárcel, sin embargo, la palabra del Señor declara que salió del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Había sido lastimado y sin embargo estaba contento de seguir al Señor. Tim LaHaye dice que cuando nos quejamos, criticamos, rezongamos o utilizamos otras formas verbales de disconformidad, es evidente que no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Sí, Pedro ahora era un instrumento del Espíritu. También se nos presenta el otro lado de Pedro en la humildad a la cual llegó. Recordamos el incidente de la resurrección de Dorcas. En soledad y con humildad propició un gran milagro, dice la palabra del Señor en el capítulo 9 del libro de Hechos. Sacando a todos, dice el texto sagrado, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tremenda la confianza que ahora Dios depositaba en este instrumento para el beneficio de las personas haciendo esos milagros. ¿Y cómo eran las oraciones de Pedro después de ese Pentecostés? Dice el capítulo 10 del libro de los Hechos, que Pedro subió a la azotea para orar. Y era cerca de la hora sexta. La hora sexta para el Medio Oriente es el mediodía. Y allí está un hombre que depende del maestro, un hombre de oración. No es fácil orar al mediodía y tal vez si está haciendo mucho sol en una azotea. Sin embargo, Pedro había aprendido la disciplina por amor. Pedro ahora está confiado y lo encontramos durmiendo en la misma cárcel. Antes estaba lleno de miedo, no podía dormir en cierta ocasión que estaba en embarcación con Jesús. Pero ese nuevo Pedro duerme en circunstancias poco favorables. Dice la palabra del Señor que en aquella noche cuando Herodes le iba a sacar, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Estaba sujeto con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 12. Todo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y qué decir acerca de la paciencia? La paciencia de Pedro. ¿Verdad que la necesitamos? Lo encontramos
junto a la puerta en casa de una mujer llamada Rode. Uno de los más nobles cuadros de la transformación de Pedro lo presenta el capítulo 12. Luego de ser librado de la cárcel por un ángel, llegó a casa de esta mujer. De gozo, dice la Biblia, no le abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Mas Pedro perseveraba, dice el texto sagrado, en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron asombrados, dice Hechos capítulo 12. ¡Qué impresionante! El otro Pedro habría tumbado la puerta, pero ahora ese Pedro transformado espera queda y serenamente a que le abran. El Cristo vivo, apreciado amigo, que oró por Pedro, Simón. Simón, Simón, he aquí, dijo el Señor, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esa oración está en Lucas 22. El Dios que ora por Pedro, ora por ti y por mí, querido televidente, allí donde te encuentras. No debe animarnos el saber que si Cristo pudo cambiar a un impulsivo en sereno cristiano, a un egoísta en generoso, a un cobarde en valiente, a un jactancioso en humilde, al desconfiado en creyente, si Jesús pudo cambiar al incrédulo en un hombre de oración, si Cristo pudo cambiar a un tibio cristiano en un fervoroso hijo de Dios, también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Cómo me gusta pensar en esta hora, después de haber repasado algunas lecciones de la educación de Pedro, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús había dicho allá en Juan 1:42, tú eres Simón, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Sí, yo creo que el Señor tiene grandes posibilidades con cada uno de nosotros. Él ve personas restauradas. Él llama las cosas que no son como si fuesen. El Dios de amor que cambió a este de semejante apóstol para convertirlo en el valiente y decidido cristiano, el hombre de fuego en el Pentecostés, puede hacer de ti, apreciado esposo, de ti, apreciada esposa, madre, de ti, apreciado joven, querido abuelito, una nueva criatura. Que esa sea nuestra experiencia y que así, al estudiar la biografía de estos hombres, podamos seguir educándonos para la eternidad. Desea